El mensaje de hoy se titula Jesús puede salvar perpetuamente a los que en Él confían. Y eso está en la Biblia, por eso hablo de esta manera. Jesús puede salvar perpetuamente a los que en Él confían. Vamos a tomar una porción bíblica de el libro de Hebreos, capítulo 7, verso 23 al 25. Aquí el escritor sagrado está hablando de la superioridad de Jesucristo. Todos estos capítulos habla de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y que es eterno, que es inmutable, que su sacerdocio es eterno y su sacrificio es perfecto. Hebreos 7, 23 al 25 lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de Jesucristo, con juramento por aquel que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor testamento, y los otros ciertamente fueron muchos sacerdotes, ya que por causa de la muerte no podían permanecer más. Este, hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermosa lectura de la palabra de Dios. La grandeza de nuestro Salvador Jesucristo es incomparable. Este es un tema que recorre toda la Santa Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es a esta grandiosa doctrina que apuntaban el sacerdocio y los sacrificios en el Antiguo Testamento. Aquello solo era sombra de lo que vendría con la aparición del Cordero de Dios, es decir, Jesús de Nazaret. Lo que señalaban los sacrificios ahora es realidad en el Mesías, nuestro Redentor. Tomemos nota de algunos temas muy preponderantes en el párrafo que leímos. Por ejemplo, dice que Jesús es sacerdote para siempre. También dice que Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. También nos habla que Jesús es sacerdote para siempre y que tiene un sacerdocio inmutable. O sea que todo esto lo enseña la Santa Escritura. Basados en la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, podemos decir entonces que Jesús puede salvar perpetuamente a todo aquel que se acerca a Dios a través de él. El mismo Señor Jesús habló claramente y dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El mismo Señor también dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De manera que, apoyados con las Sagradas Escrituras, podemos decir que Jesucristo puede salvar perpetuamente a todo aquel que cree. Pero quiero aclarar algo. El Señor Jesús salva solamente a los que creen en Él. Y otro punto importante que quiero señalar es que el Señor no obliga a nadie, a ninguna persona obliga para que lo acepte. A ninguna persona manipula para que crea en Él. No. Cada persona es libre para decidir o lo recibe o lo rechaza. Por eso dice el Señor en su palabra que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. De manera que Jesucristo puede salvar eternamente a todo aquel que se acerca al Dios Todopoderoso por medio de la fe en Él y en su sacrificio en la cruz del Calvario. En primer lugar, Jesucristo puede salvar eternamente a cualquiera que se acerque humillado a Él
porque Él es el Redentor aprobado por Dios. Jesús es el Redentor prometido por Dios en el huerto del Edén. Acordémonos de aquella promesa en Génesis 3:15, donde dice el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablando aquí del Mesías que vendría de la mujer. ¿Ve? Bendito sea el Señor, aquí se cumple. Jesucristo es el Redentor, que Él vino al mundo y por la gracia bendita del Padre Celestial. Y Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Jesucristo es la simiente prometida al patriarca Abraham. Recordemos que el Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 22:18. Según Isaías, el Señor Jesús es el príncipe de paz. Jesucristo es el príncipe de paz profetizado por el profeta Isaías. El profeta dijo así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Quiero repetir este punto. Jesucristo puede salvar perpetuamente a todo aquel que cree en Él de corazón, porque es el Salvador señalado, aprobado por el Todopoderoso. Jesucristo puede salvar perpetuamente al que se acerca a Él por fe y humillado, porque Jesús es el Santo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo nuestro Señor es sin pecado. Se hizo hombre y vivió entre nosotros, pero sin pecado. El escritor sagrado dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él vivió entre nosotros 33 años y medio, pero Él jamás cometió pecado. Él es puro y será puro para siempre. El sacrificio de Jesucristo es perfecto y ha hecho satisfacción total, perfecta a la justicia divina. En otras palabras, como Él es santo, sin pecado, no hubo engaño en su boca, su sacrificio en la cruz a favor del hombre es perfecto, es aceptado por Dios, porque Él es santo y su sacrificio ha hecho perfecta justicia, es decir, ha satisfecho perfectamente la justicia divina. La palabra de Dios dice que nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Dice también la palabra de Dios que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Jesucristo puede salvar perpetuamente a todo aquel que se acerca a Él humillado, porque Jesús con su muerte borró el pecado de todos los hombres. El sacrificio de Jesús en la cruz, amados hermanos, escuche esto. El sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para salvar a todos los seres humanos que en Él confían. ¿Sabe por qué? Porque Él pagó con su muerte en la cruz del Calvario la deuda de todos los seres humanos. Su muerte borró el pecado de todos los que en Él creen. Todos pueden ser salvos con tal que crean. Esa es la condición. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Oiga lo que dice Juan 3:36. Repito, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo ser humano está destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo en Romanos 3:23. Solo la sangre del Hijo de Dios puede limpiarnos del pecado, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Romanos 3:25. Con su muerte en la cruz, Él ha hecho nula el acta que estaba escrita en contra del ser humano. El decreto decía que muera, pero por la sangre de Cristo nos hizo libres y ahora somos hijos de Dios. Ahora todo aquel que en Él cree ha pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz y de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. También Jesucristo puede salvar perpetuamente a todo aquel que se arrepiente y lo recibe como Salvador personal, porque Él ha resucitado de entre los muertos. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, dice Pablo en 1 Corintios 15, 3 y 4. La Biblia dice que nuestro Señor Jesús, después de resucitado, comió y bebió delante de sus discípulos, en presencia de los discípulos, para demostrarles que Él en verdad había vuelto a la vida glorificado. Esto lo relatan los evangelios. Con esto se demuestra que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue aceptada por el Padre, y con su resurrección ratifica la salvación perpetua de todo aquel que en Él cree. Jesucristo ha resucitado, está vivo, de manera que tenemos un Salvador que está vivo. Nosotros no tenemos un Salvador muerto, no está en la tumba. Él ha vencido todo, ha vencido al diablo, ha vencido el pecado y venció la muerte. Según las Escrituras dice que el Señor Jesús traspasó todos los cielos y se sentó a la diestra del Todopoderoso. Ha entrado en el lugar santísimo y ofrece su propia sangre por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ante la majestad del Eterno. Por eso puede salvar eternamente a todo aquel que en Él cree. Jesús es nuestro maravilloso Salvador, que ha vencido al pecado, repito, a la muerte y al diablo. Jesús es digno de que le entreguemos nuestra alma. En Jesús estamos asegurados para siempre. El mismo Señor nos dice, nos enseña, el que en mí cree no morirá eternamente. El que en mí cree no morirá eternamente. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Oiga, yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso el Señor Jesucristo dice que todo aquel que cree en Él, sus pecados son perdonados. De manera que Jesucristo puede salvarte, amigo, totalmente. Puede perdonarte completamente. Puede hacerte un hijo de Dios para siempre. Tan solamente tienes que creer en Él como tu Salvador personal. Mi amigo, para terminar, puedes confiar completamente tu caso a Jesús. Pon en sus manos, en las manos del Señor Jesús, tu caso, el caso de tu alma. Es delicado. Ponlo en las manos de Jesús, que es un buen abogado. Él no solo es abogado, sino que pagó nuestra deuda. Y si lo aceptamos como Salvador personal, arrepentido, Él nos perdona todos nuestros pecados, porque Él murió en nuestro lugar. Él es hoy su abogado perfecto, que quiere defenderlo, quiere salvarlo de la condenación eterna. Él puede salvarlo a usted para siempre, de una vez y para siempre, pues es el Salvador designado por el justo juez del universo.
Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Jesucristo te puede limpiar la mancha de tu alma. Puede limpiar todo pecado. Jesús es el único Redentor perfecto, porque ha resucitado de entre los muertos. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, y serás salvo tú y tu casa. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Y te recuerdo otra vez las palabras del apóstol Juan. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Mas el que es incrédulo al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De manera que la ira de Dios está sobre todo ser humano que no se ha arrepentido y no ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Si usted no ha aceptado a Jesucristo, usted está bajo la ira de Dios. Pero si lo recibe como Salvador personal, ya no estará bajo la ira de Dios. Estará bajo la gracia divina, bajo el amparo divino, como dice el Salmo 91. ¿Quiere estar bajo el amparo divino según el Salmo 91? Pues venga Él, porque Él es el amparo de los hombres que creen en Él. Pero si está fuera de Jesús, está condenado. Le recomiendo lo que dijo Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, Padre mío, porque me permitió hoy decir una vez más este glorioso mensaje a las personas. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por la fuerza, por su gracia, por su Espíritu Santo, por su palabra. Gracias por mis hermanos que están siempre orando. Gracias por las hermanas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y hasta la próxima, si el Señor lo permite. Ojalá que el mensaje sea de bendición para su vida.